Hola, ¿qué tal? Soy Elvis Carlos, profesor del curso de lenguaje. El día de hoy tenemos el desarrollo de un tema muy importante. Presta atención a este video. Comenzaremos manifestando algunas expresiones de la vida cotidiana, aquellas que si te pidieran que las escribas, algunos términos te podrían generar confusión. Por ejemplo, Elvis, ¿estás bien? Si no, para llamar a un médico. Si no, se escribirá junto o separado. No trabaja si no estudia. Ese si no, se escribirá junto o separado. Elvis, ¿qué hago con estos libros? Ah, colócalos aparte. Aparte. ¿Irá junto o separado? Jimena invitó a su fiesta aparte de sus compañeros de clase. Aparte. ¿Irá junto o separado? Chicos, ¿a dónde van? ¿A dónde? ¿Junto o separado? ¿Con tilde o sin tilde? Dime por qué te comportas así. ¿Por qué? ¿Junto, separado, con tilde o sin tilde? Casos como esos vamos a ver el día de hoy en nuestro tema. Por eso, el título de hoy es las palabras juntas y separadas. Se refieren a dos o más términos que tienen una pronunciación similar, pero su escritura y significado es diferente. Casos. Primer caso. Sino junto. El sino junto es una conjunción adversativa equivalente a más bien. Por ejemplo, no es capricho de tus padres, sino protección. No es capricho de tus padres, más bien protección. No estudia, más bien trabaja. Ese sino es una conjunción adversativa si lo escribimos junto. Por lo tanto, en este caso, vas a escribir así. Hay un caso más del sino junto, significa sustantivo, refiriéndose a destino o futuro. Por ejemplo, el sino de Sara era incierto. El futuro de Sara era incierto. El destino de Sara era incierto. En ese caso también es una acepción más de la palabra sino junto. En esos ejemplos tendrías que escribirlo de manera junta el sino. Sino separado. Se escribe sino separado porque el sí es una conjunción condicional y el no es un adverbio de negación. Si no estudias, no ingresarás a la uni. Se está expresando una condición para obtener un resultado. Por lo tanto, ese sí no va a ir separado. En el ejemplo que yo mostraba, Elvis, ¿estás bien? Sí, no, para llamar a un médico. Ese sí, no es una condición. Segundo caso, aparte. Aparte junto es un adverbio de lugar, equivalente a decir separado o separado de. Por ejemplo, aquellas rosas colócalas aparte. Quiere decir, aquellas rosas colócalas separado o separado de las demás. En este caso, aparte va junto. Segunda forma, aparte, separado. La a es una preposición y parte es un sustantivo. Por lo tanto, aquí es equivalente a una parte de. Rosa invitó a parte de sus compañeros. La pregunta es, ¿los invitó a todos? No. Solamente invitó a una parte del total, a una parte de todos. Por lo tanto, se escribe separado.
Tercer caso, mediodía junto. Mediodía junto es un sustantivo equivalente a decir a las 12 del día. Por ejemplo, te espero en el parque al mediodía. Es equivalente a decirte, te espero en el parque a las 12. Mediodía separado. Significa medio, un determinante numeral partitivo. Día, un sustantivo. Es equivalente a decir media jornada. Por ejemplo, Jaime trabajará mediodía. Jaime trabajará media jornada. Como en Perú decimos part-time. Trabajo part-time. Trabajo mediodía. Por lo tanto, se escribe, en este caso, separado. Cuarto caso, asimismo. Asimismo, junto significa adverbio, equivalente a un además o si no a un también. Por ejemplo, me encanta viajar, asimismo gustar de las comidas. Me encanta viajar, además gustar de las comidas, también gustar de las comidas. Asimismo, me gustan las colombianas, las peruanas y las venezolanas. También me gustan las peruanas, colombianas y venezolanas. Cuando es equivalente entonces al también o el al además, se escribe junto. Siguiente. Asimismo, separado en dos bloques. Esto es una locución adverbial modal, equivalente a decir de este modo, de esta manera, de esta forma. Por ejemplo, resuelve los demás ejercicios así mismo. Resuelve los demás ejercicios de este modo, de esta manera o de esta forma. Por lo tanto, ahí vas a escribir en dos bloques. Así mismo. Tercera forma. Así mismo. Separado en tres bloques. La a es una preposición. La sí con tilde es un pronombre. Y el mismo es un adjetivo. Junto es como que tú estuvieras diciendo a él mismo, a ella misma, a uno mismo. Se engaña a sí mismo. Por lo tanto, será se engaña a él mismo. Tiene que escribirse de esta forma, separado en tres bloques. Quinto caso. El quinto caso es el conque. Conque junto, sin tilde. Es una conjunción hilativa, equivalente a decir así que o si no por lo tanto. Por ejemplo, terminé mis tareas, con que podré ir a la fiesta. Terminé mis tareas, así que podré ir a la fiesta. Terminé mis tareas, por lo tanto podré ir a la fiesta. Con que separado, sin tilde. Con es una preposición. Que es un pronombre relativo. Esta forma es equivalente a decir con el cual, con la cual, con los cuales o con las cuales. Por ejemplo, este es el método con que ingresarás a la FAP. Este es el método con el cual ingresarás a la FAP. Ese con que va separado y sin tilde. Finalmente tenemos el con que, pero con tilde, separado y con tilde.
y esto genera una pregunta. El con es una preposición y el qué es un pronombre interrogativo. Entonces, este caso es ¿con qué? Dime con qué lo golpeaste. Dime con qué lo harás. Pregunta. Por lo tanto, ahí utilizas separado y con tilde en el qué. Sexto caso. ¿A dónde? ¿A dónde junto y sin tilde? El a dónde junto sin tilde es un adverbio relativo. Este adverbio relativo posee un antecedente. Quiere decir que antes de que escribas ese a dónde junto, antes tiene que haber un antecedente. Es decir, antes tiene que haber un sustantivo. Por ejemplo, la playa a donde iremos es muy bella. ¿A dónde? Lo escribo junto. ¿Por qué? Porque antes del a dónde está el antecedente que es playa. Y playa es un sustantivo. Quiere decir, vas a escribir así si antes hay un sustantivo. ¿A dónde? Con tilde, junto, cuando equivale a un pronombre interrogativo. Pregunta. Por ejemplo, ¿a dónde me llevan? ¿A dónde van? ¿A dónde irás? Estás preguntando. Por lo tanto, junto y con tilde. Por último, en esta forma tenemos el a dónde, separado en dos bloques. La a es una preposición. Dónde es un adverbio relativo. No posee antecedente. Quiere decir que antes de esta forma no hay antecedente, o sea, no hay sustantivo. Por ejemplo, irás a donde te indiquen. ¿A dónde? Separado, sin tilde, porque lo que antecede no es un antecedente, no es un sustantivo, es un verbo. Por lo tanto, tiene que escribirse separado y sin tilde. Séptima forma, de más. De más junto es equivalente a un adjetivo o a un pronombre. A veces funcionará como adjetivo y a veces funcionará como pronombre. Y esto es equivalente a decirte lo restante o lo otro. Por ejemplo, los demás no cumplieron con sus responsabilidades. Los demás, o sea, los otros. Otros y otros es un pronombre. Por lo tanto, se escribe junto y con tilde. Siguiente caso. De más. De es una preposición. Más es un adverbio de cantidad. Es como que si te estuviese diciendo de sobra, de exceso, de demasía. Por ejemplo, comimos de más en el almuerzo. O sea, comimos de sobra, comimos de exceso, comimos de demasía en el almuerzo. Por lo tanto, separado y con tilde en más, porque se trata de exceso. Siguiente, de más. Tilde en de y tilde en más. Se refiere a que de es un verbo, el verbo dar. Más es un adverbio de cantidad. Por lo tanto, esta forma es equivalente a dar más. Quiere que le dé más oportunidades. Usted dé más. Dé más dinero, dé más tiempo, etc. Ese de es dar con tilde y más es cantidad con tilde. Separado con tilde en ambos. Y por último, llegamos al octavo caso. ¿Por qué? Porque junto es una conjunción causal. Por ejemplo, está así porque lo despidieron. Está triste porque le terminaron. Ese porque es una conjunción de causa. Está explicando una causa.
Por lo tanto, se escribe junto y sin tilde. ¿Por qué junto pero con tilde? Es un sustantivo este por qué junto con tilde. Es un sustantivo. Este por qué junto es equivalente a querer saber o averiguar el porqué o la razón o el motivo de algo. Antes de ese por qué junto con tilde siempre va un artículo. Ya tú conoces los artículos. En este caso los artículos determinativos, masculinos, el o los, dependiendo del por qué. Si está en singular, el por qué. Si está en plural, los porqués. Ejemplo, dinos el porqué de tu inasistencia a clases. Mira, ¿por qué? Quiero saber la razón, por lo tanto, junto y con tilde. Antes del por qué, junto con tilde, te dije que va un artículo determinado. En este caso, el artículo masculino el, porque el por qué junto con tilde está en singular. Si fuese en plural, acá diría porqués, acá tendría que ir los. Entonces, junto con tilde, porque yo quiero saber la razón, el motivo, el porqué. Tercer caso del porqué, separado y sin tilde. El por es una preposición y el que sin tilde es un pronombre relativo. Es equivalente a decir por el cual, por la cual, por los cuales o por las cuales. No he puesto eso por espacio. Entonces, es equivalente. Ejemplo, esas fueron las razones por que terminaron. Esas fueron las razones por las cuales terminaron. Si equivale a por el cual, por la cual, por los cuales o por las cuales, se tiene que escribir separado y sin tilde. Enrique, dime por qué te comportas así. Eso es fácil. Es el último caso del por qué. El por es una preposición y el qué es un pronombre interrogativo. Eso funciona cuando tú haces preguntas. Enrique, dime por qué te comportas así, separado con tilde. Fácil. Estos son los casos más concurrentes para la redacción y también en los exámenes de admisión. Repasa una y otra vez hasta que logres comprender en su totalidad. Te ayudará para que puedas escribir bien en un dictado, en un ensayo, en cualquier tipo de texto. Y también para poder responder exámenes de preguntas de admisión. Soy Elvis Carlos y ha sido un gusto enseñarte esta clase.